Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoyen el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una genuina institución, pobre, porque uno sabe que esas comunidades rurales o suburbanas, los activos son escasos, indiscutiblemente. Entonces las comunidades son pobres, no hay los suficientes recursos y tenemos que apelar a estos llamados, estos reclamos, a estas peticiones, a los buenos cristianos, a los samaritanos y samaritanas que puedan poner su caridad en las manos de esa gente de cristianísima formación. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución en manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente comprometida, gente que yo le he dicho aquí, son verdaderos polinizadores, gente para formar jóvenes, gente que está atrapado sin oficio y sin beneficio y que pueden caer como presas fáciles de la delincuencia y allí los forman como ciudadanos útiles al país. Avenida Independencia, esquina Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bueno, yo quiero iniciar el programa conmigo mismo, con Manuel Fermín, porque hubo un hecho que ocurrió en San Cristóbal, en Lavapiés, y ese hecho conmovió indiscutiblemente la sociedad dominicana, de tal forma que el hecho mismo se hizo viral, porque fue del conocimiento de todo el país, y creo también que del mundo, porque las redes andan el mundo en minutos o en segundos. Y además, los periódicos digitales, etcétera, etcétera. Entonces,
dos jóvenes muy arrojados, muy osados, gente que los hay, yo diría el tigre del barrio. Esos tigres que se humanizan y se solidarizan. Es decir, ¿cómo vemos el tigre de Lavapiés con un sentimiento humanizante, vamos a llamarle? Y estos jóvenes desafiaron a las autoridades que prácticamente dieron por muerta a una niña que fue tragada prácticamente por una alcantarilla cuando las lluvias intensas de los días pasados o días próximos pasados. Y yo, Manuel Fermín, que los martes el periódico El Nacional me permite escribir ahí a veces algunas líneas sobre temas circunstanciales, entonces entendí que había que homenajear a ese tipo de personas, que así es que se construyen los países y se ha construido República Dominicana con hombres de ese tipo, arrojados, gente que echan un San Antonio alto y claro, que yo lo he dicho muchas veces aquí, un Camaño, un Matías Ramón Mella, Montearache y ese grupo, o aquellos del 16 al 24, gente que luchó contra los americanos, o Mon, cuando enfrentaron aquel Júpiter negro que fue el general Heró para eliminarlo en Moca. Es decir, este país ha dado hombres y mujeres con mucho coraje y con mucho valor. Entonces yo quise escribir y lo hice el martes, es decir, ayer, en el periódico El Nacional, lección de ciudadanía. Y yo me voy a permitir, con la anuencia de mis amabilísimos televidentes, leer lo que escribí como homenaje a ese tigre, a los tigres del barrio de Lavapiés, a esos dos jóvenes que se arriesgaron a salvar a una niña que la daban por muerta, repito, el COE, y la policía y los bomberos, los rescatistas, la daban por muerta, porque volvemos mañana porque no aparece, pero sabemos que se la tragó la alcantarilla. Pero el barrio no se dio por vencido, como dice, y el barrio insistió, y tarde, después que se retiraban las autoridades, entonces entraron los dos tigres a la alcantarilla y rescataron con vida a la niña. Entonces yo creo que hay que homenajear ese acto ejemplar en un país tan necesitado de ejemplo, como yo he dicho tantas veces. Me voy a permitir leer. Como muchos de los presentes llegaron al lugar y siguiendo la mirada de la gente que observaba horrorizada cómo una niña fue tragada por una cloaca, Joel Castilla Rivera y Aneudi, yo no recordaba el apellido de Aneudi, terminaron en la peligrosa tarea de rescatistas o buzos de alcantarillas. La niña de 13 años, Shailin Villar Santana, arrastrada por las aguas hasta una cloaca en el sector Lavapiés de San Cristóbal, permaneció 8 horas atrapada y logró sobrevivir. Señores, eso es un acto de Dios. Usted sabe lo que es 8 horas en una cañada de agua negra, sucia y agua contaminada y de toda esa niña, 8 horas. Un acto de Dios. Definitivamente, salvar a esa niña fue un acto de Dios. Vamos a ver. Pasada las 10 de la noche, óigase bien, nada más la hora, daba grima esto, digo yo. Pasadas las 10 de la noche, las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencia dejaron la búsqueda para retomarla a la mañana siguiente. Pero el barrio no se dio por vencido y aparecieron los dos héroes. Ante las dificultades de los rescatistas profesionales para extraerla y después de rogarle a los del COE que le permitieran poner sus habilidades para rescatar a la niña y estos se opusieron, esperaron que se retiraran y se arriesgaron.
Oiga qué gente son estos. No dudaron, sabían que la niña estaba entrampada y solo pensaron que había que sacarla. Gracias a Dios la salvaron. Penetraron la cloaca y rescataron con vida a la adolescente. Gesto altruista que se hizo viral, abrumador para su súbita fama. Ahora, a esperar una condecoración de algún órgano estatal o privado por su valor. De hecho, son meritísimos candidatos a que se le haga ese homenaje. Ojalá se lo hagan y están a tiempo, pero ya eso se olvida, porque así es que somos nosotros. Si es en un país europeo, homenajean a esa gente, o en Estados Unidos, le hacen un monumento en Estados Unidos. Raro, digo yo, raro que la plataforma mediática palaciega no lo ha hecho. Homenajear a esa gente, aprovechar y darle, y el presidente llamarlo, que el presidente debió llamarlo, y darle un abrazo público como un gesto de solidaridad y de agradecimiento, porque el presidente es la referencia moral del país, el primer mandatario de la nación. Imagínense ustedes que salgan ellos, dos tigres de lavapiés, y el presidente abrazándolo conforme con ese gesto, y es un buen ejemplo, creo que manda una buena señal al país, pienso yo. Tal vez estoy muy exaltado yo con ese gesto, esa hazaña, vamos a llamarle. Poco ejemplar fue la actitud de los socorristas, policías, bomberos, el COE, etcétera, por su total dejación de la obligación de finalizar la operación, pues todo indica que la daban por muerta a la infeliz jovencita. La verdad que ha sido una lección de ciudadanía, la de estos dos tigres del barrio San Cristobalense. Pero es así, con decisiones excepcionales, es que se ha construido la República Dominicana. Fue un momento ejemplar porque humaniza al tigre del barrio. A pesar que hubo uno de los dos que confesó que consume marihuana, es decir, es un yerbero, pero dieron pedagogía de solidaridad, de humanidad y de ejemplaridad en un país tan necesitado de ejemplos. Una señal luminosa. Yo creo que a la gente que hace ese tipo de acción hay que homenajearlo. Y no es porque inviten a que todo el mundo corra esos riesgos de morir también. Pero fíjense lo que es la decisión de dos muchachos, dos jóvenes ahí, arrestados, como se dice, y, o mejor dicho, retaron la muerte, porque es que ellos podían ser víctimas de ese atragantamiento ahí de la cloaca, que eso era como una especie de caríptics, aquellos monstruos de la Odisea. Ay, Dios mío, caríptics. Ay, Dios, que eso destrozó a Odiseo en esa travesía de homérica, vamos a llamarle así, por llegar a Ítaca. Pero la verdad que yo pensaba que ya la autoridad, el presidente, pienso yo, debió haber recibido a esos dos muchachos, porque estos países a veces necesitan esas acciones así tan arriesgadas, pero propias del valor del dominicano, pienso yo. Y esos son los hechos, como señalo ahí, por lo que se ha construido esta república. Ustedes se imaginan esta musaraña de país que era en 1844 comparado con este país de Haití, que era poderoso, un ejército enorme, y ya aquella gente entrenada en la lucha por su independencia, y ya lo habían hecho, y peleando contra los blancos franceses, aquellas tropas de Leclerc, Dios mío, aquellas tropas napoleónicas, y a esos descalzos haitianos, gente semisalvajes, porque hay que decirlo así, analfabetos la mayoría, pero con un valor extraordinario.
le pelearon esa guerra civil a Francia ahí. Y Leclerc, señores, hasta Leclerc murió. Y Leclerc era el cuñado de Napoleón Bonaparte. Y las tropas élites de esa época napoleónica que fallecieron en Haití, más por las enfermedades tropicales. El mosquito acabó con muchísimos de esos soldados. Pero no hay duda que los haitianos pelearon su guerra también. Es decir, contra esas feroces almas fue que luchamos nosotros, señores, a base de valor, los dominicanos. Pero aparecieron hombres como Siño Pedro, como Antonio Duvergé, los Puellos, el general José María Cabral. Aparecieron jóvenes hombres como José Contreras, Florentino, ese moreno, bravío, pero también arbitrario, como era también ahí en Baní, esa zona, racista. Y también hombres como ya espigaba aquel valerosísimo dominicano que fue el generalísimo Máximo Gómez Ibáez, que se destacó jovencísimo con 19 años en la batalla de Santo Tomé. Oígase bien, esos son los dominicanos. Y después en esa guerra restauradora, el valor peleando contra ese ejército ya probado español, que venía de ser derrotado en Sudamérica, pero con aquella experiencia de guerra y aquellos armamentos para la época, lo más moderno, es el Imperio Español. Y nosotros le luchamos, señores, con machetes, descalzos, comiendo carne salada y matando gallinitas y puercos en los campos. Y con un cachimbo, un cigarro, una cosa de esta, la gente, pero con el valor. Y vencimos a los españoles aquí. Es decir, gestos de raza, vamos a llamarle así. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Europa, la guerra de Europa, la guerra de Putin. Putin, señores, dice Trump ha estado muy disgustado. Parece que Trump, que tiene, no hay duda que él tiene un aire militarista. Aunque él diga que quiere la paz, pero él tiene su estilo. Él tiene su aire y sabe que Estados Unidos tiene un poderío determinante. Y probablemente tal vez quiera rescatar, diríamos, hacer un rescate moral de lo que es Estados Unidos con respecto a todos estos matones, estos genocidas. Y el propio Trump ha dicho, ven acá, pero este señor Putin es mi amigo, que yo lo estimo incluso, que lo conozco hace muchos años. Pero este hombre se está poniendo loco. Y ahora bien le dijo macho, una expresión ahí que le dijo que estaba jugando con fuego. Y Putin, que alardea y pone líneas rojas y habla de Tercera Guerra Mundial. De una vez habló de que eso puede traer una Tercera Guerra Mundial porque él entiende que está peleando una guerra contra Europa. Ayer era contra Estados Unidos, pero como Trump ha mostrado una actitud de pro-rusa en contra de Ucrania, entonces este caballero entiende que ahora la guerra es contra Europa. Pero ese es el cinismo de este genocida. Él se queja que Europa le está dando apoyo a Ucrania. ¿Y quién fue que le fue a dar apoyo al genocida de Siria? Fue él. Entonces él puede intervenir en Siria y ayudar al genocida Bashar el-Assad, que hoy lo refugia en Moscú después de haber sido derrotado. Y no, eso no es malo, eso es bueno. Ir a África, proteger a Burkina Faso o a Mali, llevar los Wagners, mercenarios que lo paga el gobierno de Rusia, a robar, van a África a robar y a proteger intereses de todos esos militares corruptos africanos. Entonces, intervención, ese injerencismo, no, eso es tolerable, porque eso es internacionalismo. O darle apoyo a Maduro,
al madurato o al castrato o al ortegato. Y entonces puedo intervenir por aquí, pero no quiero que me intervengan por allá. Es decir, Europa es la mala, pero el presidente o el canciller de Alemania ha dicho que Alemania retorna, será la Alemania fuerte, con un ejército, el ejército más poderoso de Europa. Y es Alemania. Esa Alemania regresa, dice el propio canciller, y que va a enviar, no los Tauros terminados, pero creo que es un ardid. Dice que van a mandar las tecnologías y piezas para que los ucranianos armen sus armas en Ucrania, pero uno sabe que eso es disfraz, que esos Tauros van a llegar semiarmados a Ucrania, serán terminados allí, pero esos misiles tienen un alcance de 500 kilómetros, alcanzan a Moscú, y los moscovitas serán probablemente, o las bases militares más lejanas que tiene Rusia, podrían ser alcanzadas con estos misiles. Es decir, Europa dice que mientras Rusia esté bombardeando a Ucrania, ellos van a seguir dándole su apoyo. Y esa amenaza, toda esa amenaza de Putin, todo es alardear. Pero usted no puede estar alardeando y cuando se necesita actuar, se queda callado. ¿Dónde están las líneas rojas? Se han sobrepasado todos. Si vienen los Javelin, pasan la línea roja. Si vienen los Abrams, pasan la línea roja. Si vienen los Patriots, pasan la línea roja. Si vienen los F-16, vienen las líneas rojas. Si vienen los ATACMS, vienen la línea roja. En resumen, la línea roja ha estado y está prácticamente Ucrania usando todas las armas modernas de Occidente y la tecnología. Yo creo que lo único que se ha reducido probablemente por la incidencia de ese trumpismo puede ser la inteligencia satelital. Probablemente Estados Unidos haya retirado parte de ello, o tal vez siguen sirviéndole a Ucrania, no lo sabemos. Vamos a pausa y regresamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano.
tengo que seguir leyendo, porque el lunes yo me referí a un caso que Israel es un país muy importante, muy interesante, es pequeñito, pero no es solamente ese espacio físico que ocupa, sino el espacio geopolítico por un lado, pero además el espacio bíblico por otro. Hay que pensar en el espacio bíblico porque no es cualquier cosa que Jesucristo, que es el hombre más importante de la historia, naciera en ese territorio que se llama Israel, que fuera judío. Entonces, ese país que es donde nació Moisés, donde nació Salomón, donde nació Jesucristo, donde nació la Virgen María, donde nació Pedro, donde nacieron todos los apóstoles, de donde es Einstein, Albert Einstein. Y un país, señores, que yo he dicho muchas veces aquí, que desde 1901 hasta 2014, 2015, que era que yo venía rastreando a esa gente, 170 premios Nobel ganados por personas de origen judía. Eso es un hecho muy relevante. Es un país que no se puede medir geográficamente, sino su aporte a la humanidad. Porque dígame usted, donde hay 170 premios Nobel en todas las disciplinas del saber, de la inteligencia humana, ahí están los judíos. Entonces ese país hay que pensar global con él, aunque sea pequeñito, una miniatura. Podría borrarlo con una X, el señor Hitler, como se dice que hizo con República Dominicana en su mapa de guerra, tacharnos. Pero Israel es un país que no amenaza ni alardea, actúa, esa es la pura verdad. Tenía el derecho a defenderse de ataques terroristas que ha sufrido desde el año 1948, que es verdad. Y yo lo he citado aquí, lo que me decía a mí Efraín Keisari y me decía Isaac Massá, judíos que vivieron esa época allí, de aquellos ataques a los autobuses donde iban israelíes y eran atacados por los palestinos a pedrada y a tiro y todas las guerras, 4 guerras libradas allí en frente de batalla tremendo, muy desproporcionados incluso con respecto a aquel país, pero aquel país valerosísimo y se ha impuesto a sangre y fuego en ese lugar, es verdad. Pero defendiéndose y vengando los ataques terroristas hacia ellos y a sus intereses y sus personas, sus ciudadanos, yo pienso que se le ha ido la mano en esta guerra holocaustica, que yo la llamo así, una guerra holocaustica porque es como si recordáramos los tiempos de Bergen-Belsen o de Dachau o Auschwitz, aquellos campos de concentración donde los judíos sufrieron bárbaramente. Claro, un hecho donde mueran más de 3.000 judíos, niños, mujeres embarazadas, niños quemados vivos, es decir, un acto de venganza de los palestinos de Hamás muy fuerte. Y uno sabe que esos actos de venganza palestinos trajeron esta guerra holocaustica, pero se le ha ido la mano a Israel, decía yo. Incluso cité el lunes aquí, cuando Donald Trump habló del antisemitismo, decía yo, hay que tener cuidado porque semitas son también los árabes y los arameos. Jesucristo era semita. Y miren cómo nosotros somos devotos de Jesús y de Dios. Pero decíamos nosotros también, el antisemitismo se ve hasta en el propio Israel. E incluso fui más lejos y dije, en el ejército israelí hay soldados y ex soldados que han criticado la dureza de Israel combatiendo o vengando los actos terroristas contra ellos.
y dije que lo iba a ver, que traía la información y lo voy a leer. Este periódico es del año 2015, de mi hemeroteca, que yo guardo muchísimas cosas. Excombatientes israelíes denuncian que el ataque a Gaza fue indiscriminado. Eso fue en 2015, pero en ese ataque nada más murieron 2.500 palestinos. Ahora van más de 55.000 palestinos que han fallecido en esta guerra. Entonces Israel va a salir muy mal, decía yo. Ya el Vaticano ha hecho crítica también. Si Europa está regada, como se dice, con Israel. Entonces Israel está presentando una situación de rechazo muy fuerte, entiendo yo, y que esa guerra lo va a llevar a que lo condenen prácticamente el mundo entero. Porque que ya está muriendo demasiada gente, y cuando usted le cierra la comida y el agua y le cierra la electricidad a la gente que están allí agrupados, 2 millones de gente en un espacio muy pequeño, usted lo que está creando es un campo de concentración que ni lo debe verse. O de Dachau, o Auschwitz, o ¿cuál era la otra? Mauthausen, no me acuerdo cómo se llamaba esos campos de concentraciones nazis. Entonces Israel tiene que cuidarse. ¿Qué decían estos ex soldados? Óigase bien. Las Fuerzas Armadas de Israel violaron su propio código de conducta para minimizar los daños en sus filas durante la ofensiva del pasado verano en Gaza. Esto es en 2014. La nota es del 2015. Esta nota del periódico El País de España. El informe Así es como luchamos en Gaza, presentado ayer por la ONG de excombatientes israelíes, Breaking the Silence, BTS, o Rompiendo el Silencio, ha recogido testimonios de 60 oficiales y soldados que participaron en la operación Margen Protector, que durante 51 días a lo largo de los meses de julio y agosto de 2014 se cobró la vida de 2.200 palestinos, en su mayoría civiles, y de 74 israelíes, casi todos ellos militares. Esta ONG, creada en 2004 por soldados veteranos, sostiene que las reglas de enfrentamiento prescritas en Gaza fueron las más permisivas de las que se tiene constancia en el ejército israelí. Muchos de los que prestan su testimonio en el informe aseguran que recibieron órdenes de disparar a matar a cualquier persona que se cruzara en su camino en la zona de combate. Óigase bien las órdenes de ataque. Un soldado de infantería relata que cuando su unidad divisó 2 figuras sospechosas, fue enviado a la zona un dron armado para identificarlas. El avión no tripulado disparó sobre ellas. Eran 2 mujeres que iban caminando mientras hablaban por su teléfono móvil. Precisa el testimonio del militar. Un oficial encontró después sus cadáveres y comprobó que no iban armadas. Fueron contabilizadas como terroristas. Si le dispararon, no cabe duda de que eran terroristas, nos dijeron los oficiales superiores. Oigan cómo es que actúa ese ejército. Es una visión militarista total que hay en Israel, porque allí es verdad, es un país que tiene que cuidarse. Pero yo prometí leer esto, porque fíjense lo que pasa en ese país, que es una democracia perfecta, en Israel. Esos son ex oficiales del mismo ejército de Israel, y hay que ver lo que es un oficial del ejército en ese país. Son gente de patria, pero hay excesos, hay abusos que esa gente no lo rechazan. Fíjense bien, soldados, una ONG, Breaking the Silence, Rompiendo el Silencio. Y eso, Israel tiene que cuidar su imagen. Ese Netanyahu es un hombre que está cargado, él sabe que él perdió un hermano cuando en Tebe, el hermano de él era un capitán del ejército israelí, que fue muerto en ese ataque que hubo en Entebbe para rescatar centenares de rehenes judíos que había en África, en Angola. Creo que era en Angola, sí, en Angola.
Entonces, yo pienso que Israel, esa guerra, si la sigue ejecutando como va a terminar un país prácticamente paria en el mundo. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque está pasando de la raya. Está bien que bueno, venga esa matanza, pero usted no puede llegar a un estado prácticamente los mismos sufrimientos que tuvieron los judíos con el nazismo. Porque entonces, y después de los nazis vinieron los bolcheviques. Stalin fue más cruel todavía con los judíos. E incluso, acuérdense cómo Rusia le dio todo el apoyo a los árabes, Egipto principalmente, y a Siria, para que lucharan contra Israel. Siendo la revolución bolchevique fue hecha por judíos. Pero las equivocaciones también son peligrosas en esas venganzas. Porque ¿qué pasó con el señor Hitler? Hitler leyó, siendo cabo del ejército alemán, o joven, leyó los protocolos de los hijos de Sion. Óigase bien. Y en los protocolos de los hijos de Sion, él al leer ese libro, que fue un libro falso que se hizo para dañar el sionismo, ese libro presenta una serie de capítulos, creo que son 24 o 26, lo leí todo, pero no me acuerdo si son 24 o 26. Y esos protocolos lo que indican es que Israel sí iba a ser dueño del mundo y que Alemania era dueña por los judíos, esos Rothschild y todos esos banqueros judíos, es verdad, son los dueños del dinero. Pero ese libro falso, se creó un antisemitismo, fue el mismo caso Dreyfus en Francia, y todo ese antisemitismo que cruzó a Europa en esa época, Hitler leyó los protocolos y creyó que en esos protocolos estaba la verdad total. ¿Y qué pasó? Vino a vengar a Alemania el daño que le habían hecho los judíos a Alemania, que perdió la guerra, primera guerra, por causa de los judíos. Y vino él y se vengó y mató 6 millones de judíos, casi lo extermina. Y luego sigue la Unión Soviética, hacen la revolución los judíos, y después Stalin se lo quiere comer vivo a todos. En resumen, Israel ha sufrido mucho, es verdad. Y eso que hay que ver lo que pasaron desde el tiempo de Roma. Que los romanos también lo expulsaron de esa tierra y esa diáspora judía, hasta que vino la Revolución Francesa y le soltó las amarras de aquellos guetos judíos, 50 generaciones de judíos atrapados en los guetos europeos, frenados. Pero cuando explosionó aquellas generaciones, explosionaron y fueron a las universidades y el mundo comenzó a conocer lo que fueron los judíos. Y miren dónde culmina ese Israel, lo que yo acabo de citar. 170 premios Nobel adquiridos por judíos después de soltar esas amarras, 50 generaciones atrapadas en Francia, en esa Francia revolucionaria y tiempo de Napoleón y de derechos humanos, y los judíos salieron a la luz pública. Pero esa explosión de conocimientos y de inventos y de cultura amplia de los judíos trajo el antisemitismo y todos esos odios. Pero Israel no puede seguir, tal vez, con las políticas que le afectaron a ellos, porque van a terminar en lo mismo con los palestinos y los árabes, principalmente los palestinos. Es una pena, pero eso le va a traer muchos problemas a Israel. Bien, yo quería comentar. Mi amigo Marcos Díaz Guillén es un médico pediatra de primer nivel de este país, con una experiencia vastísima. Y Marco, mi hermano Marcos Díaz Guillén, hombre integérrimo de este país, profesor universitario y un médico pediatra competentísimo. Y yo sé por qué lo digo, porque esos dos niños fueron atendidos por Marcos Díaz Guillén, mis niños de
nacido hace muchos años. Entonces, Marco escribió, el regalo envenenado del Sahara a nuestros niños. Un trabajo muy interesante que todas las mamás y los papás deben leer este artículo del doctor Marcos Díaz Guillén en el periódico Diario Libre de hoy, miércoles 28 de mayo. Durante los meses de junio, julio y agosto, el cielo se torna amarillento, anunciándonos una poderosa amenaza, el polvo del Sahara. Esa masa de aire cálido y seco que viaja desde el norte de África transporta millones de toneladas de partículas diminutas que cruzan el Atlántico y llegan hasta el Caribe, Centroamérica y parte del sur de los Estados Unidos. Y lo preocupante es que no solo es polvo, contiene bacterias, virus, esporas de hongos, metales pesados y residuos de pesticidas. En el año 2024, dice Marco aquí, los monitoreos satelitales registraron concentraciones récord en los niveles de partículas PM10 y PM2.5, partículas suspendidas en el aire que niños y adultos las podemos respirar y que son responsables directas de muchos problemas respiratorios que padecemos. Las partículas PM10 son más grandes y gruesas, pero se pueden inhalar y llegar a las vías respiratorias superiores. Y las PM2.5, que son más finas y penetran más profundamente a nuestro sistema respiratorio, al pulmón. ¿Qué sugiere Marco? Señores, a los niños eso puede afectar el desarrollo pulmonar en niños, aumentar la presión arterial en adultos mayores y alterar la microbiota respiratoria, haciéndonos más susceptibles a infecciones. Aunque no podemos evitar el polvo del Sahara, sí podemos protegernos. Usar mascarilla en espacios abiertos cuando el cielo se torne gris amarillento, cerrar puertas y ventanas durante esos días, mantener una buena hidratación, cuidar la higiene corporal y ocular y tener siempre a mano la medicación de quienes padecen asma o alergias. Enseñemos a nuestros hijos a no frotarse los ojos ni la nariz, y estemos atentos si los síntomas no ceden. Esas son recomendaciones que hace Marco Díaz Guillén, que es un médico competente de verdad, competentísimo, integérrimo, porque es un hombre íntegro y serio, Marcos Díaz Guillén, nuestro médico pediatra. Y esas recomendaciones hay que hacerle caso porque, señores, sabemos de ese polvo del Sahara. Cuando eso se suspende encima de todos estos países, traen todos esos problemas respiratorios que Marcos nos advierte acá. Pongámosle atención a ese mensaje sano y de un médico patriota como es Marcos Díaz Guillén. Vamos a la pausa y volvemos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Hola, soy la República Dominicana.
Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bien, vamos a recordarle que el doctor Marino Vinicio Castillo y Rodríguez publica su blog La Pregunta. Hoy miércoles, el doctor Castillo tiene un recuerdo que cuantas veces lo evoco, más me duele. Y la verdad que esa pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo son de esas líneas tan elocuentes de esas reflexiones del doctor Marino Vinicio Castillo. Un recuerdo que cuantas veces lo evoco, más me duele. Hay que leer, son lecturas útiles, hemos dicho tantas veces aquí, del doctor Marino Vinicio Castillo y Rodríguez, y útiles porque vienen de ese, como hemos dicho, de ese recto juicio de razón y de palabra del doctor Marino Vinicio Castillo y Rodríguez. Son reflexiones meticulosas y concienzudas. Repito, de ese recto juicio de razón y de palabra. Por eso es que sus lecturas son útiles. La lectura del doctor Marino Vinicio Castillo. Útiles y oportunas. Bueno, este fue el editorial de ayer del Listín Diario. Ay, caramba, se me cayó. Pero bien, ese editorial yo lo comenté ayer. No porque lo leyera aquí, lo había leído en mi casa. Pero al gobierno o al partido en el poder que le hacen un editorial así, el periódico más importante del país, que es el Listín Diario, indiscutiblemente, tiene que revisarse esos burócratas, como dice el Listín Diario, burócratas que solo, no me acuerdo, no lo veo, pues se me cayó el documento, pero se refiere a esa dejadez, a esa pereza, a esa molicie blanda, como yo he dicho otra vez, de muchos funcionarios que ofrecen las obras, no las hacen, se dañan, tampoco van a tiempo, ponen letreros, se oxidan los letreros y no hacen nada. Entonces, ese editorial fue tan fuerte que yo creo que el gobierno, el presidente debe revisar su gobierno, después que lean ese editorial, pero no ese, no. Varios editoriales que ha hecho el Listín Diario, lo decía ayer. Revisen, presidente Abinader, revisen, y al PRM que se revise, porque van a terminar en 28, dije yo. Sacando 28% de las elecciones del 2028 y van a terminar en el kilómetro 28. ¿Por qué? Porque es que no se puede gobernar el país con esa dejadez y con tanta, qué sé yo, cansancio, como esta ruta de cansancio que lleva. No se puede. Afortunadamente, el PLD parece que entendió el mensaje. Nosotros le decíamos ayer, tengan cuidado también en el PLD con una dirección que anda díscola. Yo he citado muchas veces a aquel médico eminentísimo español, don Ramón
Cajal, no me acuerdo cómo era el nombre completo, bueno, creo que lo tengo por ahí, don Santiago Ramón y Cajal. Aquella expresión, lo malo de un error no es cometer el error, o lo peor del error no es cometerlo, sino persistir en él. Siempre yo he citado esa expresión de don Santiago Ramón y Cajal, un hombre que ganó el premio Nobel de Medicina, creo que en 1905, por allá, no recuerdo yo. Pero fue el histólogo español, fue él, famoso, famosísimo, de los tejidos del cuerpo, de los órganos del cuerpo humano. Y el PLD estaba siguiendo esa ruta de mantenerse en rebeldía con la ley, violando su ley. Entonces el Tribunal Superior Electoral, un fallo, y parece que las mismas presiones a lo interno lo obligaron a cambiar. Pero usted tiene que cambiar. Entonces el PLD, decíamos ayer nosotros, anda como con alma en pena. Le visquea la conciencia y se le funde el cerebro a aquellos dirigentes y a ese liderazgo. ¿Dónde que está el liderazgo? Pero era lo que decíamos ayer, cargado de odio y de resentimiento. Y todas esas diabluras lo han llevado a casi a una miniatura de partido. Aquella otrora oligarquía de masa que fue el PLD. No el PLD de Juan Bosch, no, el PLD de Leonel Fernández, porque ese fue el PLD que se creció con el poder, porque el poder da fuerza. Y por eso es que siempre se dice que Balaguer jugó un papel importantísimo en que el PLD se fortificara, se hiciera musculoso, y lo logró porque Balaguer sabe que el poder da músculo. Y así llegaron, pero esa estrechez mental, ese envenenamiento de la fuente ideológica de Danilo Medina lo llevó, lamentablemente, a disminuirlo. Y miren hoy en lo que está un verdadero guiñapo ese partido. Electoralmente hablando y moral y éticamente está en el suelo. Porque todos esos juicios y todavía salen más. Hoy salen el de INAIPI y Hacienda y muchos casos que están hoy en la prensa. Y entonces, ¿qué es lo que va a esperar ese partido? Parece que reflexionaron y cambiaron. Y han atendido, parece el reclamo, creo que lo trajo el Nacional Estatal, han atendido el reclamo de que paren esa tosudez que es mala en cualquiera de los espacios políticos y en cualquier espacio de la vida. La tosudez es mala consejera. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.